Y la inteligencia emocional se desarrolla a través de determinadas estrategias que ponen a prueba la capacidad de tolerancia, la capacidad de poder esperar. La escuela forma chicos desde muy temprana edad y creo que es una obligación nuestra ayudarlos al desarrollo de su inteligencia emocional. Desde que nacen los chicos hasta los 2 años, los bebés van pasando por estadios de inteligencia. Las emociones no están acá solamente, eso está bien claro, que están en cada célula del cuerpo. Estrés, ansiedad y depresión es como un perro que se muerde la cola permanentemente, digamos. Está permanentemente retroalimentándose en un círculo que forma parte esencialmente del bloqueo que las emociones producen sobre el intelecto. Hemos privilegiado nosotros el aspecto cognitivo y nos hemos olvidado que en realidad somos seres espirituales, que además de eso también tomamos algunas decisiones racionales. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que se mide ahora a través de lo que se llama el QE, coeficiente emocional, en realidad nos explican, es muy suple, se puede educar, se puede cultivar, podemos mejorarnos en ese arte de la relación. Buscando siempre qué, un poco como el buen músico o el cantante de ópera, la nota justa. Cada uno de nosotros tiene que buscar cada día cuál es la nota más justa y más armónica para que establecemos la relación con los demás. Podemos tener muchas notas falsas y una sola nota justa. Y eso lo podemos medir nosotros mismos porque progresivamente nos podemos dar cuenta. Si la nota es justa, la relación será armónica. Si la nota no es buena, la relación será inarmónica. Y tenemos una suerte de regla interior que nos permite medir muy naturalmente en qué estamos. La inteligencia emocional tiene un impacto muy alto en el proceso educativo. También, lamentablemente, durante muchas décadas se consideró que las emociones podían ser un estorbo en el aprendizaje. Y hoy, afortunadamente, ya está claro, está demostrado que las emociones son la quintesencia del aprendizaje, son la sal del aprendizaje. La capacidad para desarrollar la inteligencia emocional está presente desde el principio de nuestras vidas. La doctora Alicia Oiberman dirige un equipo de investigación sobre las habilidades de base de los recién nacidos. Desde que nacen los chicos hasta los 2 años, los bebés van pasando por estadios de inteligencia. Y el bebé responde al estadio adecuado para su edad. Piaget fue un precursor en el desarrollo de la inteligencia. Él lo que planteaba era que en los primeros 2 años de vida existía una inteligencia práctica que él llamó inteligencia sensoriomotriz y que dentro de esta inteligencia había distintos subestadios. En esta inteligencia es diferente a la inteligencia emocional, porque en realidad la inteligencia emocional, como habitualmente se denomina, que está tan en boga, tiene que ver más con la habilidad que tiene el chico para resolver las cuestiones. Por supuesto que tiene que ver lo emocional. Aquel bebé que tiene trastornos, que tiene dificultades emocionales por malos vínculos con sus papás, evidentemente todo esto se va a reflejar en la escala. Lo que yo busco es cuál es la estrategia de él para resolver las situaciones. Si esa estrategia es adecuada para la edad. Y en este caso es adecuada. ¿No ves que él está permanentemente en experimentar? También lo que se ve es la parte vincular. Si los padres son muy intrusivos, si la madre permite que este chico se frustre, si le da la posibilidad de que este chico pueda seguir jugando. Álvaro no tiene ninguna dificultad. Está adecuado para la edad, responde bien a los juguetes, no se frustra. Muy bien. Bueno, Álvaro. Las bases del desarrollo emocional y social
como las del cognitivo y físico, quedan bien establecidas en los primeros 6 años de vida. El dominio que un niño adquiere sobre tareas emocionales durante ese periodo puede tener consecuencias en toda su vida. Lo que uno tiene que tener claro es que no se puede saltar en las etapas, porque esto es un desarrollo cerebral. No puedo enseñarle aquellas cosas en las cuales su cerebro no está maduro. Todo lo que tiene que ver con la definición de personalidad y cómo uno va a manejar la información culminó a los 14 años, cuando la personalidad, como se entiende, está estructurada entre los 6, 7, 8 años de edad máximo, aproximadamente. Todo lo demás sería la función de un data entry que incorpora información permanentemente y que hace procesar y, digamos, establecer relaciones de asociación entre conocimientos antiguos y nuevos y crear a partir de la síntesis de estos antiguos y otros nuevos información nueva como para experimentar o como para pasar y evolucionar. La inteligencia emocional tiene un doble papel para jugar en la educación. Primero, la educación sentimental y afectiva de por sí. No es solamente formar un buen arquitecto, un buen médico, un buen contador, un buen ejecutivo. Formar una persona que va a saber manejarse con sus afectos. En segundo término, utilizar la educación afectiva, utilizar las emociones para mejorar el rendimiento académico. No solo son complementarias el área cognitiva con la emocional, sino que el maestro tiene una interacción permanente con el alumno y a veces sin darse cuenta la inteligencia emocional está presente como el desarrollo de las habilidades emotivas. Siempre escucho decir a la gente, este profesor es un abogado maravilloso, sabe mucho de derecho, conoce todas las leyes. Qué pena que no me sabe enseñar bien lo que él sabe. Por cierto, saben mucho de su especialidad, pero las capacidades de comunicación desde el punto de vista emocional son muy importantes. Cuando nosotros trabajamos con los docentes y le pedimos que recuerden alguna situación agradable o desagradable de su momento como alumnos, todas las situaciones agradables tienen que ver con lo emocional y también las desagradables. De allí que el maestro está bastante marcado con su formación. Por eso es tan importante que la inteligencia emocional sea un punto a conocer por ellos, ya que conociendo las habilidades es muy fácil que se la transmitan a los alumnos. El aprendizaje, podemos afirmar hoy, que depende aproximadamente 70% de la inteligencia racional y 30% de la inteligencia emocional. El fracaso en un examen es exactamente lo inverso. 70% por factores emocionales y 30% por factores racionales. Es el caso típico. Ahora me acuerdo todo. Hace media hora, frente a los profesores, no podía. Se me produjo un vacío, un hueco, una laguna. No podía recordar las cosas que ahora estoy recordando. Eso es un bloqueo emocional. La emoción puede ser un factor potenciador o puede ser un freno. La inteligencia emocional la encontramos también cuando el maestro evalúa. Y este es un punto realmente importantísimo. El maestro evalúa para saber cuánto saben los alumnos y a veces la devolución que le hace de este éxito no del aprendizaje lo pone siempre en el alumno. Con lo cual el autoestima del alumno se deteriora bastante y ya no produce. Porque ante el temor de ser discriminado o el temor de no igualarse con sus compañeros y de estar permanentemente compitiendo, el alumno con un coeficiente intelectual alto puede no funcionar porque el coeficiente emocional está descendido por el tema de la autoestima. Una crítica hecha sin inteligencia emocional, desde el analfabetismo emocional, puede destruir a un joven y dejarle huellas muy profundas por muchos años, quizá para toda su vida. Para la resolución de los conflictos, lo primero que deberíamos hacer es hablar con cada uno de los alumnos que están en disputa, desarrollar la empatía, es decir, hacerlo que mire la posición del otro, tomar él la posición del otro con respecto al si en el caso de haber sido agredido,
hacerlo reflexionar, a veces si son muy chicos hasta la reflexión escrita de qué hicieron y por qué lo hicieron y cómo debería ser para no terminar con un final tan agresivo. La inteligencia emocional se desarrolla a través de determinadas estrategias que ponen a prueba la capacidad de tolerancia, la capacidad de poder esperar, la capacidad de saber preguntar, la capacidad de saber aceptar al otro dentro de sus diferencias. Un alumno tiene la posibilidad de modificar su conducta y de cambiar, siempre y cuando, digamos, haya un adulto responsable, un docente que le haya hecho ver las dificultades y bueno, por supuesto lo ayuda a encontrar las soluciones. Porque de año a año tal vez un alumno va pasando siempre con la misma etiqueta o de inquieto, mal alumno, perturbador, y quien lo recibe lo único que hace es reafirmar esa etiqueta. Y el alumno funciona como se lo piensa. Podríamos permitir a los niños desarrollar su creatividad y aprender justamente con sus compañeritos a crear una relación mucho más constructiva, alegre, feliz, y darles la impresión de que tienen el poder sobre su propio destino y su propia vida, porque ellos se pueden construir a sí mismos. Todo esto se puede desarrollar. No son habilidades naturales, no son talentos naturales. Se pueden desarrollar inclusive en el aula. Y hay programas en escuelas que ya a partir de la preescuela, en niños de 2, 3, 4 años, donde ya se comienza con lo que llamamos estimulación temprana en el desarrollo de la inteligencia. La cultura se transmite por la educación. Entonces, si la educación abandona o deja de lado la transmisión de valores esenciales, de lo que hace al ser humano y lo diferencia de ese animalito que estaba entre el miedo y la cólera, vamos a perder la dimensión creativa del ser humano. Vamos a perder la dimensión del arte, de la cultura, de la ciencia, de la espiritualidad. Así que es muy importante de comprender hasta qué punto ese trabajo sobre nosotros mismos, desarrollando lo mejor de nuestros sueños y nuestro potencial, podría, abriendo el corazón de un hombre más auténtico, más en armonía consigo mismo, hacer nacer un potencial de renacimiento cultural para este mundo que se busca, porque sentimos que estamos al final de un modelo cultural y que hay que ir hacia nuevas pistas. La teoría del cociente intelectual que predominó durante todo el siglo XX era poner demasiado énfasis en el intelecto y poco énfasis en la educación afectiva y sentimental de las personas. La inteligencia emocional no invierte la ecuación. No decimos ahora, porque tenemos la inteligencia emocional, las emociones son más importantes que el intelecto. Utilizamos la posibilidad de trabajar con la mente de manera global, holística. Lo que sentimos actualmente es que todo se está un poco degradando, vamos a una suerte de medievalización, cada cual se protege, hay mucho miedo y mucha cólera en el mundo. Tenemos que asumir la tristeza de separarnos de un viejo modelo que no funciona más, apoyarnos en el fondo de la historia, asumir la realidad de nuestros errores y liberar la alegría de tener futuro, de creer en el futuro y de saber que ese futuro somos nosotros que lo construiremos y que no nos vendrá del exterior. Y eso nos llevará a un buen renacimiento cultural con más felicidad, pero no de pacotilla, sino de corazón. Nunca nos dejamos llevar solamente por las emociones y nunca nos dejamos llevar solamente por el pensamiento. En las situaciones difíciles, complicadas, que exigen todo nuestro ser, trabajamos con las dos mentes, la mente que piensa y la mente que siente. Este es un viaje al interior de mi espacio, un viaje de reconocimiento. Toda mi atención está situada en lo que siento, en identificar mis emociones. Este viaje dura toda la vida, que, por paradoja, termina conmigo tan sabio como anciano. Uno nunca sabe mucho de su enemigo, menos
de qué es capaz, ni cómo ni cuándo. Las personas que sobresalen en inteligencia emocional han desarrollado dos habilidades muy importantes. Una es la habilidad de relacionarse con otros, que es la interpersonal. Y es bastante difícil relacionarse con otros, pero hay otra habilidad que es mucho más difícil, que es la de relacionarse con uno mismo, que es la intrapersonal. Dos casi padres fundadores de desarrollo organizacional desarrollaron lo que ya se llama y se conoce bajo el nombre de Johari Window. Es una ventana de Johari que tiene que ver cómo me conozco a mí mismo y si otros me conocen a mí, sí o no. En la medida que yo abro esa ventana, que yo me conozco más a mí mismo y además otros me conocen más, la ventana es más grande y tengo una mejor relación intra e interpersonal. Es decir que acá tenemos nosotros un mecanismo formado desde hace más de 40 años probado para trabajar sobre las relaciones intra e interpersonales. 2 de cada 3 habilidades de lo que llamamos la excelencia son emocionales. El intelecto es la plataforma, la base desde la cual podemos competir, pero para llegar a la excelencia necesitamos de 3 habilidades, una que es intelectual y 2 que son emocionales. Es posible que la inteligencia emocional nos lleve al éxito y es más posible aún que el éxito nos lleve a más inteligencia emocional. Nosotros creíamos que una persona que estaba satisfecha con el trabajo iba a ser productiva, iba a producir más, y esto es falso. Hay personas con cierto nivel de insatisfacción en el trabajo que son más productivas que los satisfechos. Pero lo que sí sabemos es que la persona que está produciendo efectivamente es una persona satisfecha. La inteligencia emocional en la empresa es útil, es importante prácticamente en todos los sectores. En la función de servicio al cliente, la función de trabajo en equipo, la función de resolución de conflictos, la función de la venta. Por ejemplo, la inteligencia emocional propende a la venta relacional. Antes se consideraba que un gran vendedor era el que salía a cazar clientes, se usaba la metáfora del cazador. Salgo armado y cazo clientes. Ahora se usa la metáfora del agricultor. El buen vendedor es el que seduce, el que construye una relación con el cliente, el que cultiva. Por eso el término agricultor. El CRM, que es una herramienta muy moderna de servicio al cliente, es justamente la sigla en inglés, significa en castellano administración de la relación con el cliente. Es un software poderoso, es también una filosofía donde se administra la relación con el cliente para que la imagen y el perfil de la compañía y su relación con el cliente estén lo más indemne posible de daños que se puedan producir o conflictos en ese proceso de relación. Por lo general las empresas, cuando seleccionan a la gente, buscan que trabaje en equipo, buscan que haya tenido altas calificaciones en la universidad, buscan que sean autónomos e independientes, y resulta que después de seleccionarlos bajo estos perfiles, les dan una serie de trabajos que están parametrizados, que son rutinizados, y después de cierto tiempo, cuando estas personas responden en una forma disfuncional, entonces dicen, esta persona no es apta para seguir dentro de la organización. Si tenemos que pensar una selección de personal bien ajustada, tenemos que evaluar absolutamente todos los aspectos, ¿sí? Lo cognitivo, por supuesto que es muy importante, y esto hay que evaluarlo. Hay que evaluar las competencias, las habilidades, justamente para ese puesto que va a necesitar, a requerir la persona. Por lo menos una técnica de inteligencia emocional tengo que tomar. Yo muchas veces tomo 2 técnicas, porque lo que hago es después cruzarlas. Yo tengo que saber cómo, en qué medida alguien está preparado para recibir las presiones de trabajo, ¿sí? Si va a poder tolerar a la cantidad de jefes que va a tener, a las características de estos jefes, a los clientes, a los proveedores. Entonces, tengo que tomar estas técnicas y tengo que tener, bueno, obviamente un buen entrenamiento de lo que es una entrevista, poder observar, poder mirar a la persona, y tengo que tener un conocimiento muy profundo de mí misma. Porque cuando evaluamos al otro, el referente somos siempre nosotros. Como consultores e implementadores de cambio,
Y esto implica cambios en muchas personas, y ya sabemos que una persona bajo sesiones individuales a veces no cambia conductas en toda una vida. Así que ¿qué podemos esperar para transformar una empresa en 6 meses? De modo que algo hemos tenido que hacer. La gente en desarrollo organizacional lo hemos llamado Action Research. Le decimos, ¿dónde cree que está usted hoy? Y a medida que va estudiando, esa misma persona dice dónde cree que está. Nosotros no somos quienes decimos dónde está, porque realmente lo que tiene valor es lo que dice esta persona. Cuando una emoción negativa se cristaliza, toma partes importantes de nuestra vida y mutamos a lo peor. Sin exagerar, la envidia pierde la medida y poseer puede ser ese acto que inicie las acciones. La impotencia de quien no puede comunicarse con sí mismo, dirigiendo sus sentimientos hacia lo luminoso, se vuelve amarga, entra el resentimiento y todo vale traición, fastidio, hostilidad. Ponemos en objetos como el dinero la justificación de nuestra cólera. Un círculo de donde no se sale fácilmente. Decir que un ejecutivo, por ejemplo, tiene que funcionar solo con las emociones o solo con el intelecto, sería tan tonto como decir que como tiene 2 piernas que camine con una sola, ¿para qué quiere la otra? O como tiene 2 ojos que mire con uno solo, ¿para qué necesita los 2? Entonces, hoy afortunadamente sabemos, sobre todo en el campo de la educación y de la empresa, que tenemos que funcionar con las 2 mentes, aquella que piensa y aquella que siente. No solamente porque mejora la calidad de vida y mejora el nivel de nuestras relaciones humanas, sino que está recontra demostrado que mejora la performance de cualquier persona que se desenvuelve prácticamente en cualquier terreno de la vida. Nosotros en estos momentos estamos trabajando lo que llamamos un trípode. El trípode está compuesto por creatividad e innovación, inteligencia emocional, el segundo, y desarrollo organizacional. La conjunción de estas 3, creatividad e innovación, desarrollo organizacional e inteligencia emocional, las 3 se orientan a la identificación, a la descripción y a la explicación de fenómenos en lo que se relaciona con la inteligencia empresaria. Y estamos trabajando muy fuertemente por el hecho de que nosotros ya sabemos que lo que está sucediendo en el mundo de las empresas, las corporaciones y las organizaciones se va a profundizar. Entonces, todos estos profesionales que pertenecían a las organizaciones, con la incorporación de la tecnología informática, hoy en día han sido desplazados. Y están desplazados para quedarse desplazados. Pero la buena noticia es que tienen la tremenda oportunidad de su vida para ser por primera vez autónomos, generar ellos mismos su mundo cada día y además generar un mundo para los demás, creando trabajos no solo para él, sino para otros. Y esta oportunidad nunca la tuvieron. La inteligencia emocional intenta traer alegría y renovar pasión por el trabajo, que el trabajo no sea un sufrimiento. La mayor cantidad de horas, la mayoría de la humanidad la empleamos en el trabajo. Pasamos más tiempo trabajando y en contacto con compañeros de trabajo que con la propia familia. Volver a hacer del trabajo parte de nuestra alegría de vivir, parte de nuestra pasión, parte de nuestra salud mental, parte de nuestros afectos, es uno de los objetivos de la inteligencia emocional. Objetivo al que no deberíamos renunciar en el siglo XXI, porque esto es posible de alcanzar, más allá de todas las dificultades que están existiendo en todo el mundo a nivel laboral y organizacional. La inteligencia emocional juega un papel fundamental, porque en realidad nosotros no le vendemos, no le compramos, ni nos relacionamos con no seres, nos relacionamos con personas. Ha sido un absurdo que privilegiemos solamente los aspectos cognitivos y los de conversación. Más aún, es posible que todo lo que hemos ganado en comunicación y en verbalización lo hemos perdido en sensibilidad y percepción.
La discusión no aclara, solo lleva al clímax la mala experiencia. Se pierde el objetivo del trabajo. Es hora de apelar a la inteligencia de los sentimientos y dejarnos guiar hacia la salud en las relaciones. Dejar que la ira se esfume en su propio veneno, porque es un vidrio que está empañando lo verdadero. El pulso todavía es pulso y el cuerpo todavía es cuerpo. El dolor está diseñado para ser transitorio. No es bueno querenciarse en el dolor. Es un estado que está diseñado para ser transitorio, para activar las acciones que nos permitan salir de él. Es igual que la tristeza. No hay que querenciarse en la tristeza ni en el dolor. Si ahora se ha puesto un poco de moda esta noción de inteligencia emocional, es porque hemos durante mucho tiempo reprimido ese mundo de las emociones. O hemos hecho como si, por esa gran valorización de lo intelectual, de lo racional, etcétera, todo eso no existiese. Pero se sabe bien hoy que muchas de las enfermedades que tenemos, o sea, nos las hemos creado nosotros mismos. Y en gran parte por ese hecho de reprimir todo lo que hubiésemos querido decir, expresar, comunicar. La descarga es importante, porque la represión es esta ausencia de descarga, es dejar dentro del organismo algo nocivo, ya sea dolor, bronca, tristeza, alguna carencia, es un agujero que queda dentro del organismo. Y esto en algún momento va a ser crisis. La salud a partir de los 40 años es la que nos hemos construido nosotros mismos, porque básicamente, salvo problema mayor, nuestros organismos al principio están bastante sanos. Y luego, en función de una higiene de vida, al mismo tiempo a nivel de lo que podemos hacer a nivel físico, pero también a nivel de ese aspecto de la respiración de nuestras emociones, puede afectar enormemente el funcionamiento de nuestro cuerpo físico. La gente vive en un nivel de alarma. Lo real es que nuestro cuerpo genera una situación de agotamiento con tanta descarga adrenal permanentemente a la sangre, síntomas gastrointestinales, palpitaciones, problemas para respirar, taquicardia, sudoración, cefaleas, visión borrosa, etcétera, una cantidad de síntomas de esta naturaleza, y está permanentemente agotado. Infartos, estrés, justamente cáncer, etcétera, son enfermedades en gran parte fabricadas por nosotros mismos. Y la emoción tiene mucho que ver en eso. Cada vez más gente o más personas va a presentar síntomas depresivos cada vez más graves. Esto sumado a la reticencia a atenderse, sumado a un mundo cada vez más competitivo que no le permite a uno parar, sumado a, digamos, la desesperanza y la soledad de las grandes ciudades, tendería teóricamente a producir más suicidios, posiblemente, o por lo menos actuaciones suicidas, algunas manifiestas, como el que se pone en el balcón para tirarse, u otras no tan manifiestas como el que se droga excesivamente, maneja a alta velocidad, come muchísimo, trabaja 25 horas por día, etcétera, etcétera. El estrés aprieta hacia atrás, aprieta con firme, eterna y sutil presión. Simétrico al cuerpo todo, con enloquecidas salidas a cualquier reacción, en general desconocida. La respiración comienza a disparar cadenas de suspiros apurados. El corazón golpea más fuerte. Todo se transforma en un principio absurdo si no puedo entregarle a otro lo que siento. Todo es emisión eléctrica sin sentido. Por eso el aspecto estrés, ansiedad y depresión es como un perro que se muerde la cola permanentemente, digamos. Está permanentemente retroalimentándose en un círculo que forma parte esencialmente del bloqueo que las emociones producen sobre el intelecto. Y donde de repente gente brillante, gente, digamos, dotada intelectualmente y con enormes capacidades, no le ve sentido a sus vidas, o se ven desesperanzados, o se ven
digamos, autopostergados en sí, en base concretamente a estos mecanismos mentales. Hay un nivel de estrés que se llama el eustrés, el buen estrés, que nos permite sentirnos bien, porque estamos en el buen límite de lo que tenemos que gestionar o que liberar como energía en nuestra acción. Cuando tenemos una actividad demasiado baja, es un estrés que nos desmotiva de alguna manera y no nos sentimos bien. Cuando tenemos demasiada actividad, estamos en un hiperestrés y eso da infarto y tampoco es bueno. Entonces hay que llegar a un buen equilibrio entre las cosas. Hoy sabemos que hay una baja de defensas psíquicas que generan una baja de defensas orgánicas. Obviamente, una vez que esto pasó al cuerpo, al soma, ahí hay que trabajar con el cuerpo. Pero acaba de depender de la actitud de la persona, la calidad de vida que tenga e incluso la curación. Desde los 26 años que me diagnosticaron la enfermedad, hace 40 años que la llevo encima, es una enfermedad parienta, prima hermana de la artritis reumatoidea, que me ha afectado a lo largo de los años, primero la piel, después las articulaciones, finalmente órganos internos, sí, en concreto el sistema circulatorio. A lo largo de todos estos años, los elementos de los que yo me he valido y me valgo para sobrellevar bien el problema de la enfermedad y tener una buena convivencia, ya que es una enfermedad crónica. En primer lugar, es la medicina alopática, es la que yo elegí. Y tan importante como los tratamientos médicos es el trabajo corporal, que para mí es fundamental. Ningún tipo de problemas de esta naturaleza se resuelve con voluntarismos. Es muy habitual escuchar a los familiares del paciente: pone voluntad, hace tal cosa, dale, esforzate un poquito más, que esto se va. Esto es una falacia, concretamente porque hay mecanismos inconscientes muy poderosos que están bloqueando y están obstaculizando el avance de esta persona en su desarrollo personal. Los síntomas de la enfermedad, el susto, hacen que uno tenga que tener mucha fuerza para sobreponerse y para desear fundamentalmente mejorar la calidad de vida. Por suerte yo tengo buen humor, a mí me parece que es fundamental. Con eso he ido jugando a través de los años, muy bien ayudada por los médicos, los psicoterapeutas, los maestros que me han guiado en las técnicas corporales y la vida, las lecturas, mis amigos que tienen un valor impresionante, mi hija, mis amores y mi amor a la vida. Mirá, me emociono, pero es así. Una persona con pensamientos positivos, con actitudes positivas y con sentido del humor puede evitar una enfermedad o puede, si ya ha sido contraída esta enfermedad, puede tener una mejor calidad de vida o puede llegar a curarse incluso. Usamos el humor, la risa, la fantasía, la imaginación, pero también habilitamos a la expresión de otro tipo de emociones que quizás para el equipo médico no son tan positivas, pero que son totalmente necesarias de expresión para poder modificarlas y mejorar el estado de ánimo. Los payamédicos somos un grupo de profesionales del área de la salud, médicos y psicólogos y artistas que contribuimos a mejorar la calidad emocional del paciente internado utilizando diferentes herramientas, como pueden ser la magia, la técnica de clown, el teatro, el canto, la música. A veces con un chiste podemos enfocar un problema de otra manera y esto es muy valioso. El sentido del humor ocupa un lugar preponderante dentro de los principios y las técnicas de control emocional. Es una irrupción de la mente emocional
en el conjunto de la mente. Nosotros sabemos que el tema de las emociones influye profundamente en esto y es este el objetivo del trabajo de payamédicos. No es solamente entretener al paciente, que esto es muy válido, sino también poder ayudarlo en aquellas cosas que necesita para elaborar la situación traumática que le implica la internación o una enfermedad crónica. Mi enfermedad está catalogada como enfermedad de autoagresión. Entonces, me parece que una tendencia general mía es a ser agresiva conmigo misma, a tener una tendencia natural a los pensamientos negativos. Entonces, el trabajo consciente que yo tengo que hacer conmigo es trabajar contra los pensamientos negativos y ponerlos positivos. Esto es una técnica también que yo he ido desarrollando, también con creatividad, porque yo me dedico al arte, eso no lo he dejado, de manera que tengo muy claro la importancia de lo creativo, de lo vivo. Yo me las he arreglado y me las sigo arreglando para encontrar maneras de contrarrestar los efectos negativos de los pensamientos con negatividad. Aprender a jugar, el aspecto lúdico de la existencia es también algo que hemos perdido mucho. Estamos muy serios, nos tomamos muy en serio las cosas. Y cuando uno se toma las cosas muy en serio, se vuelven pesadas y se vuelven situaciones que dramatizamos excesivamente. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Porque nuestro propio ego, nuestro propio yo, se siente un poco centro del mundo. Entonces, aprender a jugar es desdramatizar situaciones, entender que todo pasa. Aquí se rompe toda la lógica del silencio hospital, toda la lógica formal y solemne. Para el adulto es mucho más difícil que un payaso entre a visitarlo. Y realmente el efecto es impresionante porque para ellos es recuperar a aquel niño que llevan dentro, ayudamos y los habilitamos a jugar y esto favorece mucho en su estado anímico. Las emociones no están acá solamente, eso está bien claro, que están en cada célula del cuerpo. Con las técnicas taoístas, precisamente se trabaja con el circular de la energía, el destrabar los lugares donde la energía no fluye. Entonces uno conoce los centros de energía y va tomando una conciencia cada día del cuerpo. A través de mi trabajo, que es el masaje, lo que veo es cómo se instalan estas emociones en el cuerpo y cómo producen tensiones y cómo producen corazas o cierre, ¿no?, de distintos lugares del cuerpo. El cuerpo se cierra por miedo, por angustia, por diferentes emociones, por diferentes cosas que le suceden a la persona. El cuerpo lo dice. Las prácticas corporales taoístas complementan el movimiento físico con la serenidad, con la meditación. Una cosa va totalmente articulada con la otra. El trabajo de movimiento físico fortalece el físico y el trabajo de la serenidad, de la búsqueda de la calma mental, fortalece el espíritu. Esa es mi experiencia absolutamente práctica. La gente tiene muy poca conciencia de su cuerpo y sus tensiones, poco conocimiento también, porque no hay una cultura que nos pueda educar junto con el cuerpo. O sea, se trabaja la mente por un lado, el cuerpo por el otro, lo espiritual por el otro, y hay que trabajar todo junto porque está todo unido. Es común saber que uno en la vida cotidiana se le agolpan los pensamientos, se confunden a veces, se producen choques, contradicciones, situaciones de violencia interior. La meditación es la búsqueda de la calma mental, parar la mente, descansar, y eso aclara muchísimo
Para mí es mágico. Somos perfectas máquinas físicas, espirituales y mentales. Tanteamos con los deseos, miramos con las emociones y los sentimientos. A veces con agrado, a veces sin él, transitamos hacia un estado de armonía. Lo que uno llama equilibrio emocional es la capacidad que uno tiene o puede llegar a tener de experimentar cada emoción, sentir la perturbación inevitable que esa emoción significa, poder recibir el problema que esa emoción me señala, ir hacia ese problema y comenzar a resolverlo. Cuando yo hago esto, no quedo tomado por la situación emocional. Cuando yo me enojo y utilizo mi enojo para movilizar energías que me permitan resolver lo que me enoja, me enojo y me desenojo. Una sana cólera es útil. La noción de la buena gestión de la cólera, la fuerza del combate, no es negativa en sí. El problema es cómo controlo esa energía para librarla de la manera más justa en función de la situación. Todas las emociones dolorosas están diseñadas para que yo haga acciones que le permitan cesar como tal. Así que el equilibrio emocional es aprovechar las emociones para resolver los problemas que esas emociones me presentan. Imaginemos una gran esfera en la cual incluimos todo. Eso nos puede llevar a comprender mejor cómo transformarnos en un ser que se transforma en una unidad, porque encuentra su propia centralidad y actúa de su centro, y a partir de ahí puede dialogar, ir hacia la gente, ir hacia las cosas, ir hacia la naturaleza, sintiéndose muy próximo de todo lo que lo rodea, pero sin perder nunca su propia identidad. Bienvenido que esté de moda el término inteligencia emocional, porque está poniendo el énfasis en una asignatura pendiente que tenemos los seres humanos. No sabemos qué información nos brinda el miedo, no sabemos qué información nos brinda el enojo, no sabemos qué información nos brinda la envidia, no sabemos qué información nos brinda la culpa, solo la padecemos y le atribuimos ser la causa de nuestro sufrimiento. Y en realidad es la puerta que nos permitiría la posibilidad de resolverlo. El budismo trabajó mucho sobre las emociones. En el arte tibetano tenemos dos formas de esas suertes de divinidades protectoras que se llaman los bodhisattvas. Tenemos una forma generosa, sonriente, apacible, los famosos budas que vemos que son siempre muy calmos, y tenemos formas terribles, demoníacas, con enormes dientes, con ojos con llamas y con espadas y con armas de todo tipo, que representan lo que se llama el aspecto heruka, el aspecto agresivo, pero en realidad que expresan esa fuerza de la cólera para hacernos luchar contra la ignorancia, la pequeñez, lo que tenemos que vencer en nosotros mismos. Independientemente de la religión de la que se trate, lo que aporta la espiritualidad como elemento muy importante es la capacidad de introspección. Es decir, la capacidad de frenar un poco las, de alguna manera, inferencias o injerencias del mundo externo y poder verse a uno mismo y poder examinarse a uno mismo. Desde el principio de los tiempos hasta hoy, todas las grandes filosofías y todas las grandes religiones dicen que el autoconocimiento es una medicina sin contraindicaciones. Es lo que le permite también a uno poder ver con mayor objetividad, dentro de la subjetividad, los caminos a seguir y las opciones a tomar. Esto quizás es, de alguna manera, lo tomado por las religiones orientales, esencialmente, en cuanto a caminos del autoconocimiento y esto de poder derrotarse a uno mismo, digamos, que en rigor se refiere a poder derrotar los aspectos negativos de la persona de uno mismo. Siempre vamos a crecer y a mejorar nuestra vida si crece nuestro nivel de autoconocimiento. Todo como armónicamente, sin una cosa de violencia interior. Tratar de no oponerse, sino trabajar siempre dentro de un
espíritu, de un clima de armonía, de tierneza con uno mismo. También la espiritualidad puede salvar a alguien. Lo espiritual tiene que ver con la fe depositada en un lugar, con la esperanza, con el mensaje esperanzador. Alguien puede no tener ninguna religión y puede ser muy espiritual. Nos hemos olvidado que en realidad somos seres espirituales. Hemos privilegiado nosotros el aspecto cognitivo y nos hemos olvidado que en realidad somos seres espirituales, que además de eso también tomamos algunas decisiones racionales. Pero la base nuestra es la espiritualidad y la emoción. Gracias a Dios. Para tener inteligencia emocional o poder mejorar a lo largo de la vida eso, yo creo que es conocerse a uno mismo, ser consciente de las emociones que uno tiene, no engañarse y que las emociones negativas a uno no lo manejen, no lo destruyan. A mí me cuesta un montón, pero trabajo todo el tiempo para conseguir que sea creciente la inteligencia emocional. Necesitamos más violines o juegos de niños que marquen con inocencia las notas correctas. También necesitamos más oyentes, más cuerpos dispuestos a reconocerse sin miedo y sin furia. La idea es llenar el árbol de la vida con los frutos de las emociones y los sentimientos.